lo investigué a través de qué decían en Hebreos, en hebreo, perdón, y Dios utilizó a Salomón para escribir este libro. Y dice Proverbios, en cuanto a su etimología, Proverbios es de origen latín, proverbium, formado por los términos pro, que significa hacia adelante, y verbum, que expresa palabra. Se conoce como proverbio a la sentencia adagio o cefrán, o adagio quiere decir frase de origen culto repetida y de forma variable, el cual expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Proverbios es prácticamente lo que leímos al último, ¿no? Nos enseña, nos da consejo, que precisamente el Señor le daba a Salomón Proverbios para darnos ese consejo, esa enseñanza a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que le pidió Salomón al Señor? ¿Alguien sabe? Sabiduría. ¿Para qué pedía sabiduría? Para gobernar al pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes se le han pedido sabiduría al Señor para vivir en sus caminos. Y eso es lo que quiere el Señor en esta noche a través de su palabra, que nos dé sabiduría para entender qué está hablando en esta noche, qué quiere hablar a nuestras vidas. Y que no nos dejemos precisamente lo que el Señor daba, que nos contaminemos con las cosas del enemigo y con las cosas del mundo. Y dice Proverbios capítulo 6, les vuelvo a decir, hermanos, es una palabra que el Señor habló a nuestras vidas, a todos, porque yo pasé este proceso. Tengo aproximadamente, yo creo que como 2-3 meses con esta palabra, y yo le decía al pastor, usted dígame cuándo usted dígame cuándo siente que yo hable esta palabra, porque esta palabra, ¿mande? Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. ¿Por qué? Porque es palabra que exhorta el Señor a nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en capítulo 6 de Proverbios, versículo 16 al 19. Chequen muy bien lo que dice. Dice el 16: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dice el versículo 16: 6 cosas aborrece el Señor y una abomina. Está fuerte esta palabra, ¿no? Y yo le decía al Señor, pues bueno, si usted quiere que hablemos a través de estos 7 puntos, pues lo vamos a hablar, ¿no? Pero el Señor nada más me llevó a 3 puntos. En otra oportunidad que podamos hablar de la palabra del Señor, daremos los otros 4 puntos. Hoy vamos a hablar 3 puntos. Esos 3 puntos, fíjense lo que dice en una tradición, en otra versión, de la Biblia, en la traducción lengua antigua, dice en el versículo 16: hay 6 clases de gente, y puede añadirse uno más que Dios no puede soportar. La verdad es que está fuerte esta versión, ¿no? Hay 6 tipos de gentes y hay uno más que no soporta el Señor. Vamos a ver el primer punto. El primer punto que Dios me puso es los ojos altivos. ¿Alguien me puede decir qué significa altivos? Soberbio, orgullosos, encarnecedores, escarnecedores. Amén. ¿Alguien me puede decir un buen ejemplo de la Biblia? No de nosotros, porque podemos saber muchos de nosotros un buen ejemplo, ¿no? Pero que hable de la Biblia un buen ejemplo de una altivez que tenías, pero hasta el tope. ¿Quién se imaginan? Uno que sé que hay muchísimos, pero hay uno que es el mero, el diablo, Satanás. Es su altivez, su orgullo de Satanás, del diablo, era enorme, ¿no? Quiero que me acompañen y vamos a leer precisamente, yo le pedí al Señor precisamente
que me pusiera a través de su palabra un ejemplo de su altivez. Y quiero que me acompañen y por favor, pastor, si puede leer en Isaías 2:17. Vamos a leer aquí cómo era. Hay otra parte que también se los invito a que lo lean en Ezequías capítulo 28. Habla cómo es Satanás, cuando fue creado, cómo era. Y Ezequiel, gracias. Cómo era Satanás, era tan hermoso, era tan casi perfecto, pero su soberbia, su altivez lo llevó a salir de la presencia del Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 2, versículo 17, por favor. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Isaías 14, capítulo 14, versículo del 12 al 14, por favor, pastor. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Qué soberbia tan grande de Satanás, ¿no? Quererse comparar con el Señor. Realmente creo que Él es el buen y el mejor ejemplo que no debemos de hacer, tener altivez. Muchas veces nosotros, dice, ojos altivos. A veces miramos, simplemente la mirada miramos a un hermano o hermana que no nos cae bien. ¿Cómo hacemos los ojos, no? Así de, ahí viene esa hermana, ahí viene ese hermano, ¿no? Estamos haciendo menos a un hermano o una hermana. O también, cuando venimos a la iglesia, venimos a buscar al Señor, no a criticar ni a juzgar. Cuando venimos a la casa del Señor, no venimos si predicó bien el pastor, si el hermano tocó bien, si las hermanas de los panderos danzaron bien y no se equivocaron. Eso es, al juzgar y el criticar estamos diciendo, yo sé mejor que ellos. Al criticar o juzgar estamos diciendo, yo soy mejor y lo puedo hacer mucho mejor. Si fuera así, toda la iglesia estaríamos participando en el llamamiento. Y muy pocos, de hecho ahorita en la alabanza, ¿cuántos fueron? 2, ¿no? Es difícil poder seguir al Señor. Se me acercó una hermana hace tiempo, me comentó algo que yo ya había visto. Hermanos, no permitamos que el enemigo ponga altivez en nuestras vidas, de verdad. Si no queremos que esta iglesia sea destruida, necesitamos quitar todo orgullo, toda altivez, cómo miramos. Yo no quiero, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. Vi en una ocasión a una hermana acercarse a otros hermanos y hermanas, y en ese momento volteé y vi cómo estas hermanos de esta iglesia, cuando la hermana se iba a acercar a saludarlo, nada más hicieron así de su ojo, ahí viene. De verdad me sentí triste por la hermana. No debemos de hacer eso. El Señor nos ama tal y como somos, pero no tenemos que no haber soberbia en nuestras vidas, altivez. Satanás es un ejemplo muy bueno de cómo era y cómo fue expulsado de la presencia del Señor. Nosotros, si somos orgullosos, si hay vanidad, hay altivez, hay soberbia, vamos a ser expulsados de la presencia del Señor. Porque dice su palabra, ¿no? 6 cosas que aborrece el Señor.
No tenemos que permitir que Satanás venga a la iglesia, porque va a destruir iglesias, va a destruir familias y va a destruir trabajos, va a destruir vidas. No hay que permitir que Satanás ponga orgullo, soberbia, altivez en la iglesia y entre hermanos, porque eso no le agrada al Señor, aborrece. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido ese sentimiento de aborrecer. ¿Sí? ¿Han sentido eso? ¿Sí? Imagínense ahora Dios sintiendo eso por nosotros, ¿cómo lo hacemos? Ahora imagínense Dios en ese momento entristecido su corazón por lo cómo estamos actuando, que no estamos haciendo lo correcto delante de Él. Los ojos altivos, siempre queremos ver sobre todos. Nosotros no somos nadie. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Dice la palabra que el que se humilla y el que se exalta. Hay que ser humildes. Un buen ejemplo el Señor Jesús nos lo dio. No permitamos, de verdad, hermanos, hermanas, no permitamos que el enemigo meta esa altivez en la iglesia y podamos desechar, podamos echar fuera. Y si en algún momento nosotros hemos mirado, hemos pensado, hemos criticado, hemos juzgado, vamos a desechar eso. Vamos a ser una iglesia unida, una iglesia que le agrade al Señor, no que aborrezca. Cuando una iglesia, hace tiempo en una iglesia que iba, vino un predicador y decía pues que tenía esas luchas espirituales y que creo que era, no me acuerdo muy bien, para no mentir, creo que era un brujo o no me acuerdo, un sacerdote satánico, no me acuerdo muy bien, y que decía los demonios y los espíritus de maldad iban a dar cuentas a Satanás y que le decían: tú vas a ir a destruir esta iglesia, tú te vas a encargar de esta. Y que un demonio le dijo: pero falta esta iglesia. Dice: a esa no vaya, solitas se están destruyendo. Solitas se están destruyendo entre ellos mismos. Cuando nosotros permitimos que el enemigo meta sus mentiras, altivez, orgullo, va a destruir no solamente esta iglesia, todas las iglesias, nuestras vidas. Entonces no tenemos que hacer lo que hizo Satanás, que dijo: yo voy a poner mi trono delante del Señor y casi voy a ser igual que Él, ¿no? Nomás le faltó decir: Él me va a servir. Casi, ¿no? Le faltó decir eso. ¿Cómo es el enemigo, no? ¿Cómo nos quiere mentir? ¿Cómo nos quiere mentir el enemigo? Que haya soberbia, que haya ese altivez en nosotros, pero no lo vamos a permitir, porque precisamente terminando esto vamos a orar y vamos a declarar, vamos a echar fuera esa soberbia de la iglesia. Yo sé que no soy el único que ha sentido en la iglesia fría, aparte de fría, que pues hace tiempo el Señor me mostró, me dijo de alguien que tenía un poquito de altivez, y pues hay que orar por eso, hay que orar para quitar toda altivez. Yo no voy a predicar mejor que el pastor, ni David va a tocar mejor que otro. Cada quien es diferente. Cada quien es diferente, somos uno solo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a quitar toda soberbia, vamos a quitar toda altivez, vamos a quitar esos ojos altivos, porque eso no le agrada al Señor, y creemos que vamos a hacer las cosas que sí le agradan al Señor. Yo no sé cuántos quieren hacer lo que sí le agrada al Señor. Y precisamente en esta noche nos está hablando que no hagamos, porque si no vamos a ser aborrecidos delante del Señor. El segundo punto que me puso el Señor está en el versículo 18 y dice así: el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Alguien sabe qué significa inicuo? Malos, ¿perdón? Perversos, amén. ¿Qué más? ¿No? ¿Perdón?
pensamientos de destrucción. Yo me puse a investigar, siempre cuando me meto al diccionario secular, siempre le pongo qué significa tal en hebreo o en latín. Y encontré eso que decía: la definición de inicuamente, que está relacionado de una manera inicuo, malvado, perverso, vil, injusto, pérfido, canalla, infame. También se dice con iniquidad, vileza e injusticia. Son varios, ¿no? Sí, varios sinónimos de inicuo. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué dice el 18? El corazón que maquina pensamientos de maldad. Híjole, ¿cuántos de aquí hemos maquinado algo de maldad? La verdad, yo sí. Creo que todos hemos maquinado algo, ¿no? Y yo sí se los comento, es porque yo lo hacía y no era correcto delante del Señor. Y yo le pedía al Señor que cambiara mi forma de pensar, mi forma de vivir. Y de verdad, si le estoy predicando esta palabra, es porque Dios está haciendo algo en mi vida. No soy perfecto, no soy un ya que casi vuelo de santidad, no. Pero le pedí al Señor que cambiara mi vida, que ya no fuera el mismo de antes. Y yo también le pedí al Señor, precisamente a través de este versículo, que me pusiera un ejemplo en la Biblia de quien maquinaba en su corazón es cosas de maldad. Y me llevó a Números 12. David, si serías tan amable de leerme, por favor. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Quién era Aarón y María? Hermanos de Moisés. Imagínense, la propia familia, ¿no? ¿Qué estaban maquinando? Yo le hacía la pregunta a mi esposa en la tarde: ¿por qué hicieron esto María y Aarón contra Moisés? ¿Alguien se imagina? Envidia. ¿Qué más? Celos. ¿Mandé? Codicia. ¿Estaba qué, perdón? Tenía soberbia, sí, también. Imagínense yo poniéndome de acuerdo con David y maquinando cosas para que podamos bajar a un hermano que está predicando, que este hermano está siendo utilizado por Dios, que da palabra de profecía, sanidad, que interpreta sueños, y que estamos maquinando David y yo en hablar en contra de él, para que sea bajado del púlpito y ya no predique más. David, vamos a juntarnos, vamos a platicar, a ver qué vamos a decir en contra de este hermano, para que se baje y echarle tierra. Estamos maquinando en nuestro corazón contra él una maldad. ¿Cuántos como hice la pregunta hace rato, cuántos de nosotros hemos maquinado algo en contra de la iglesia? Creo que todos, ¿no? A un poquito que lo hagamos, creo que todos. Aarón y María estaban hablando en contra de Moisés por envidia, por celos, porque muchas de las ocasiones decía, en el versículo decía, pues que no también el Señor habla a través de nosotros. Y les estaba echando tierra, ¿no? A Moisés le estaba echando tierra, estaban maquinando para que hablar en contra de Moisés, para que el pueblo de Israel hablaran en contra de Moisés. Sí, estaba fuerte, ¿no? Maquinar tanta maldad. Tengamos mucho cuidado, hermano, lo que estamos maquinando, lo que tenemos en nuestro corazón y lo que vamos a hablar. Tener mucho cuidado de lo que tenemos en nuestro corazón.
porque sé que de ahí puede maquinar a muchas cosas, y no nada más en la iglesia, no nada más en este lugar, sino en su familia y en la casa. Dios está hablando en todas partes. Quiero que me leas, por favor, David, por favor, es en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo 9 hasta el 11. Tuvo su consecuencia el maquinar, ¿no? Contra Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia? Que María tuviera lepra. Nada, perdón. Se apartó, exacto, sí. Como decíamos al rato, ¿no? El que tiene altivez, el que tiene ese orgullo, tiene esa soberbia, se separa de la presencia del Señor. Es muy delicado, ¿no? Al hablar en contra de un hermano o de una hermana. Maquinar cosas que van en contra del Señor puede tener consecuencias. Dios tuvo misericordia de María y fue sanada 7 días después. Pero sí tiene su consecuencia el que maquinemos en nuestro corazón y hablemos en contra de la iglesia, en contra aún de nuestro trabajo, en contra de nuestros compañeros y en contra de nuestros jefes. Tener mucho cuidado en qué maquinamos en nuestro corazón. ¿Qué dice en Proverbios 4:23? Sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar ¿Quién habita en nuestro corazón? ¿El Señor Jesús o quién habita en nuestro corazón? Dice la palabra en Proverbios, sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir sobre todas las cosas? Sobre todo lo que tú pienses, sobre todo lo que tú quieres, sobre todo lo que tú estés anhelando o maquinando, guarda tu corazón. Si en ese momento viene algún pensamiento, algún desánimo, lo que sea, deséchalo, porque no es de Dios. Guarda tu corazón, porque si no guardas tu corazón, vas a ser expulsado de la presencia del Señor. Por eso dice el Señor en el versículo 18: el corazón que maquina pensamientos inicuos yo aborrezco. Por eso que tenemos que tener un corazón agradable al Señor, un corazón que sea realmente agradable delante del Señor y no que aborrezca. Yo la verdad es que sí, ahorita les voy a dar un testimonio de cómo el enemigo me quiso contaminar, quizás no maquinar, pero sí el pensar y permitir que el enemigo me metiera muchas cosas. Una de las cosas que me metió, y en una plática que yo tuve con el pastor, se lo hice saber, y a varios hermanos se lo platiqué. Yo estaba ahí nada más sentadito, proyectando, grabando, y yo decía, ahí sentado, él siempre decía: ¿por qué el pastor quiere estar en todo? El pastor quiere predicar, el pastor quiere dirigir la alabanza, el pastor quiere orar, el pastor quiere hacer esto, el pastor quiere hacer esto, el pastor quiere hacer esto. Yo ahí sentado lo dije. Yo le preguntaba eso a Dios: ¿por qué el pastor quiere participar y estar en todo? ¿Cómo me metió mentiras del enemigo, no? ¿Por qué? Porque en una salida que fuimos a la central con mi hijo, y mi hijo no sabía nada sobre esto, y me dice: mi hijo, estoy leyendo Números, y estoy leyendo esta parte donde dice Moisés que ya está harto del pueblo porque el pueblo no quiere seguir adelante, no quiere involucrarse. Que Moisés ya está harto porque el pueblo no quiere buscar del Señor, y que no quiere buscar más de la presencia del Señor. Y me decía mi hijo, que es donde me respondió el Señor: pero aún así Moisés tuvo que hacer todo
hacía todo porque el pueblo no quería hacerlo. Y ahí me respondió el Señor, pues el pastor lo está haciendo todo porque el pueblo no quiere participar, no quiere hacer las cosas. A veces nos volvemos religiosos y nada más venimos a sentarnos como en otras creencias. Veníamos los domingos, nos sentamos y amén, aleluya y adiós, y no buscamos, no participamos. ¿Cuántas veces hemos proyectado este anuncio, el de que se acerquen los hermanos, los que quieran un llamado? Si le pregunto al pastor, creo que ni uno, ¿no? Y llevamos, ¿qué? ¿Más de 6 meses? Más o menos, proyectando este anuncio. ¿Por qué lo hace el pastor? Porque nosotros no queremos. Por eso el pastor está en esto, en aquello, en aquello, porque el pueblo no quiere involucrarse en las cosas de Dios. Perdón, hermana Fanny. Y eso es, yo no lo pensaba decir ni mucho menos. Pero ahorita que llegamos al 10 para las 7, la única que estaba aquí era la hermana Fanny. ¿Y por qué estaba aquí la hermana Fanny? ¿Alguien sabe por qué estaba aquí? Hablando para damas, ¿alguien sabe por qué estaba aquí la hermana Fanny? Sí, amén, también. La hermana Fanny dijo que si podía las semanas acercarse para, en el tiempo que va a haber de oración y agradecimiento, de que se acercaran las damas, quien quisiera cantar. Y ninguna estaba aquí, incluyendo mi esposa, Ninguna de las hermanas estaba aquí apoyándole. Y la hermana estaba sola escuchando las canciones, repitiendo y todo. Yo no lo pensaba decir. Y no es casualidad que que hayamos llegado a decir la hermana está ahí. Muchos no queremos involucrarnos. Muchos no queremos el compromiso con Dios. ¿Cómo a veces tenemos más compromisos con las cosas del mundo y no con Dios? ¿Cómo a veces nos involucramos más en las cosas de allá afuera y no lo que nos edifica y nos bendice, lo que nos llena, los que nos sacia? Parece que estamos más agradecidos con las cosas de allá afuera que con Dios, ¿no? Y yo sí me sentí triste, de verdad. Después no se lo dije a mi esposa, pero pues me senté y dije, Dios, ¿qué estamos haciendo? De verdad yo sí me sentí triste por la hermana que estaba ahí sola. No nos involucramos, nos estamos dejando contaminar. El enemigo nos está metiendo muchas mentiras. Yo no sé por qué lo estoy diciendo esto, no venía en mis escritos. Yo no sé por qué lo estoy diciendo. Pero necesitamos compromiso con el Señor. Necesitamos un compromiso con el Señor, no con el pastor, no con el hombre. Necesitamos involucrarnos al Señor. Si nos involucramos y seguimos del Señor, Satanás no nos va a meter esas cosas que aborrece el Señor. Satanás sabe que esas cosas le aborrece el Señor, entonces ¿qué está haciendo? Los está metiendo a nuestras vidas. Y esas, entre muchas cosas, el Satanás, yo me dejé contaminar con Satanás. Y ¿sabes lo que le dije al Señor? Señor, en un tiempo de alabanza, también le dije, Señor, ya no quiero ser el mismo. Ya me cansé de luchar por mis propias cuentas. Quiero ver su gloria una vez más. Quiero ver su gloria una vez más en mi vida. Cámbieme, transfórmeme. Y todo eso que Dios nos ha dado a través de su palabra en esta noche, a mí el enemigo me metió esas mentiras. ¿Y qué le dije al Señor? Cámbiame, ya no quiero ser igual. Entonces necesitamos cambiar para que el enemigo no nos meta esos pensamientos y podamos hacer una iglesia unida, una iglesia fortalecida. Si somos fortalecidos, Dios nos va a bendecir, va a hacer grandes cosas, grandes milagros, maravillas. Yo le preguntaba al Señor hace tiempo, pasó una hermana a orar, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no sana? ¿Por qué no sana esta hermana? ¿Por qué se ora y se ora y se ora? ¿Y por qué no sana esta hermana? El Señor me respondió, estoy orando para que precisamente no nos contaminemos por las mentiras del enemigo. ¿Cuántos quieren ver milagros aquí?
Yo quiero ver milagros, sanidades y prodigios, pero no van a suceder si nosotros estamos más preocupados en altivez, en orgullos, en soberbias, en maquinar, en contaminar. Estamos más preocupados por eso que por los milagros y sanidades del Señor, por lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Algo estoy muy convencido, hermano. Dios quiere hacer grandes cosas en la iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas, pero necesitamos nosotros también involucrarnos y seguir, estar delante del Señor. Y vamos a ver el último punto que dice, el que está precisamente en el versículo 19, en la última parte, dice: el que siembra discordia entre hermanos. Leímos en el 16 que decía 6 cosas aborrezco. ¿Y qué decía? Una más, abominación. ¿Saben cuál es la diferencia entre aborrecer y abominar? Abominación. Es similar, pero ¿saben la diferencia entre uno y otro? Y eso me lo puso el Señor hace rato. Yo pensé que era casi lo mismo, pero sí hay un poquito de diferencia. Es más fuerte abominar. Aborrecer es cuando odias a algo o a alguien, yo lo busqué, o rechazas a alguien. Abominar es totalmente rechazar, odiar, detestar. Entonces, imagínense lo que está diciendo el Señor. Voy a leer el 16. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es el séptimo? El que siembra discordia entre hermanos. Es difícil, ¿no? ¿Alguien sabe qué es discordia? Contiendas, cizaña, ¿qué más? ¿Perdón? Chismes. Dice, y el Señor me lo, creo que varios se saben este versículo, en Salmo 133, 1. Dice: cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos en pleite, en contiendas. Así dice, ¿no? Porque lo hacemos perfectamente. De verdad así dice, ¿no? Porque así, literal, cuán bello y cuán es hermoso estar los hermanos en pleito, en contiendas, en discordia, en chismes. Así dice la palabra. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos, me incluyo, porque yo también no me escapo de lo que el enemigo quería y me puso en mí hasta que le pedí a Dios que me cambie. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Nos contamina espiritualmente. Dejamos que la carne domine sobre las que quiere Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice en el 19? El que siembra discordia entre hermanos. Pastor, dame un ejemplo de este versículo, el que siembra discordia entre hermanos. Aarón y María, ellos tenían discordia, ¿no? Y hablaban en contra de Moisés. Pero entonces tenemos que hacer lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 133:1? En armonía. Eso es lo que tenemos que hacer, en armonía. No estar en chismes, en contienda, planear y todo eso. Yo no estoy igual va a haber no sé si lo vea o no una persona en mi trabajo. En mi trabajo, como en mucho, yo creo que donde todos estamos, hay en la escuela hay 2 grupos. Se dividen siempre en 2 grupos, una escuela. Hay un grupo que habla mal del otro grupo y el otro grupo habla mal del otro grupo. Y yo estoy en medio, porque uno me dice: vente,
porque eso es bla, 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 bla. Y el otro me dice, vente, porque el otro bla, 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 bla. Y me hablan puras cosas malas de... Está dividida la escuela. Y una escuela dividida, una iglesia dividida, no va a prevalecer. Entonces, en la escuela, y yo le dije, Dios, qué difícil es ser humano y cristiano, ¿no? Porque a pesar de que somos cristianos y sabemos que no tenemos que hacerlo, lo hacemos. A pesar de que sabemos que no tenemos que dividir, sino al contrario, somos intermediarios para hacer lo correcto, para ser unidos. Amén. Reconciliar. Entonces, dice el que mete discordia, imagínense, ahí en la escuela hacen esta división, dos grupos, y yo le decía a Dios, qué difícil, y decía también a mi esposa, qué difícil es a veces el humano, ¿no? Qué complicados somos. Realmente qué complicados somos como humanos y más como cristianos. Y yo le dije, Señor, yo no pertenezco a ningún grupo, ni a este ni a este. Yo no soy de ningún grupo. Yo voy a hacer lo correcto delante de usted. Porque me decía uno, vota por este y vota por este. Pero no, yo voy a hacer lo correcto. Si veía que no era lo correcto, no me presentaba a votar. ¿Y qué es lo que pasó con uno de los grupos? Se sintieron, es que tú no nos apoyas, que tú dijiste bla, 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 bla. Hermanos, en la iglesia, en esta iglesia, hablando casa de oración Jesucristo, no tenemos grupos. No tenemos que tener división, grupo. El grupo del hermano, el grupo de la hermana, el grupo del pastor, el grupo de la alabanza. Todos somos un solo sentir, un solo espíritu. Aquí no hay grupitos. Yo no me voy con el grupito 1, ni con el grupito 2, ni el grupito 3. Porque yo le pertenezco al Señor. Entonces no tenemos por qué tener discordias entre la iglesia para poder dividir. Satanás es muy bueno para dividir, no para sumar. Y ya ha deshecho muchas iglesias. ¿Por qué? Por el chisme, ¿no? Por el contienda, por discordia. Porque empiezan los hermanos, hermanas a hablar, es que fíjate que esto, fíjate que el pastor, fíjate que el hermano, fíjate que esto, fíjate que la alabanza, fíjate que de los panderos, fíjate que esto fue esto y esto y esto y esto y esto. Porque no nos fijamos primero en nosotros cómo estamos delante del Señor. Porque simplemente el criticar y el juzgar ya estamos mal y estamos abominando al Señor. Estamos sintiendo que sienta abominación por nosotros. Entonces no tenemos que hacer eso. Tenemos que ser sabios en cuanto el enemigo venga. Si viene un hermano, una hermana, es que fíjate que el hermano José se cree mucho porque X cosa. Mejor dile, ¿sabes qué? Vamos a orar. Si es cierto, vamos a orar por el hermano José para que sea más humilde. Pero no estarlo divulgando. Oye, es que crees el hermano o la hermana vino y me dijo que el hermano José, y este le dice otro, y este el otro, y otro, y otro, y otro, y hace que divide. ¿Qué es precisamente lo que me pasó a mí? Les digo, si esto lo comparto el día de hoy es porque el Señor me habló primero a mi vida. Yo veía a un hermano, veía que venía pues quizás no de buenas, de malas, que lo veía muy serio. Y yo decía, ay, pues este hermano que lo voy a estar saludando, ¿no? Que lo voy a estar rogando, ¿por qué lo voy a saludar? Si me pela, ¿no? Y pasa de filo, ¿por qué lo voy a rogar? ¿Por qué lo voy a buscar? ¿Cómo somos, no? ¿Y por qué no mejor me acerco al hermano y le digo, hermano, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti? En lugar de ir y decir, ¿qué crees? Este hermano pasó al lado mío, no me saludó, me ignoró, bla, 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 bla. Ya estoy metiendo discordia, chisme. Algo que a lo mejor el hermano venía de alguna batalla, alguna prueba, alguna situación, y venimos. Y a mí me ha pasado, vengo a veces todo desconectado por alguna situación y a veces me siento ahí y no quiero salir de ahí. No porque no les quiera hablar, sino porque tengo una situación. Entonces, ¿cómo somos buenos, no? Para criticar, juzgar y ver los errores de los demás, pero no vemos nuestros errores. Y eso es lo que quiere el Señor, un solo sentir. Que yo me acerque al hermano o a la hermana que vea que de malas o no, ¿cómo estás? ¿Qué problema tienes? ¿Te puedo ayudar? Ya si el hermano te quiere decir, gloria a Dios, si no, de todos modos vamos a orar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer.
no permitir que hagamos cosas fuera de las que la aborrecen al Señor. ¿Me pueden acompañar para terminar? Y si los del grupo de alabanza, los dos grupos de alabanza, si me pueden apoyar, por favor. Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26. Si lo tienen primero que yo, por favor, me apoyan. Deuteronomio 7:26. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dice, por lo tanto, no lleves a su casa nada sea de abominación. ¿De qué casa está hablando? De esta. No permitamos cosas que sean fuera del Señor, que le podamos agradar al Señor. La verdad es que hay muchísimas canciones tan maravillosas, tan hermosas, que el Señor da a través de sus siervos, y yo no había escuchado esta canción, que es la de Tsunamita. Ya la hemos cantado aquí, y de verdad qué maravillosa canción. A veces cantamos por cantar, pero no ponemos atención en qué maravillosa letra. Y me puse a investigar, en ese momento que la escuché, me puse a investigar en la Tsunamita. ¿Qué hizo la Tsunamita? Preparó un lugar para el varón. Yo no sé si quieres preparar esa casa, tu casa, para el Señor. Vimos tres cosas: los ojos altivos, el corazón que maquina cosas de maldad, y el que mete discordia entre hermanos. Son tres cosas de 7 que vimos, y las otras 7 están más, muy buenas. Iba a decir más mejor, pero no, están muy buenas. Realmente si tú quieres agradarle al Señor, ponte de pie y vamos a escuchar esta canción. Después vamos a orar. Vamos a orar para desechar. Si en esta noche el Señor te habló, y si en algún momento tú hiciste algo de esas tres cosas, y si no, de todos modos, tú lee en tu casa los próximos capítulos, los próximos 4 cosas de lo que aborrece el Señor. Y si tú en algún momento pasases esta situación, si en algún momento tú hiciste esto, es tiempo de arrepentirnos, porque el Dios quiere que seamos uno solo, que seamos un solo sentir, que seamos una sola iglesia, pero no dividida. No una iglesia dividida, una iglesia de Cristo. Y si somos iglesia de Cristo, somos una iglesia más que vencedora sobre Satanás. Vamos a cantar esta canción. Si no se la saben, la van a proyectar.